Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a hablar de actualidad informativa y de las necesidades de la ciudad naval. Y para hablar de todo esto, nos acompaña el presidente del Partido Popular de aquí de Ferrol, además candidato a la alcaldía de la ciudad, José Manuel Rivaerela. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, acaba de presidir la primera reunión del Comité Ejecutivo Local de este año. ¿Cómo fue? ¿Qué temas trataron? Bueno, pues yo creo que una reunión muy importante porque estamos a las puertas ya de unas elecciones municipales, de unas elecciones que son clave para que los ferrolanos decidan cuáles quieren que sean los próximos 4 años para la ciudad, marcadas por lo que desde nuestro punto de vista es, 4 años de muy poca gestión, 4 años donde se paralizaron los grandes temas, pero también los pequeños temas del día a día, y superado eso yo creo que es presentar lo que tiene que ser nuestro proyecto de ciudad, nuestra oferta a todos los ferrolanos, después de haberles escuchado con muchísima intensidad durante estos últimos meses. Desde que presentó, nos dio a conocer que se iba a presentar como candidato a la alcaldía de Ferrol. ¿Cómo valoraría todo este tiempo? Yo creo que fue un tiempo magnífico, un tiempo donde estos meses, estas semanas, me han permitido analizar con los ferrolanos, con los vecinos, cuáles son sus problemas y cuáles son también sus soluciones, ¿no? Yo creo que ese tiempo de escuchar, ese tiempo de articular lo que tienen que ser los ejes prioritarios del Ferrol del futuro, es un tiempo que hay que tomarse antes de presentarse a unas elecciones. Llegar con los deberes hechos, explicar a la gente lo que quieres hacer para, desde que empiezas a gobernar, si tienes obviamente la confianza de los ferrolanos, poder ponerte a trabajar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hemos aprovechado muy bien todas estas semanas. Han sido muchísimas reuniones con los vecinos en todos los barrios. He llamado a cientos de vecinos para participar en esos encuentros que todos los viernes hago en los diferentes barrios. Me he reunido con decenas de entidades, asociaciones de vecinos, entidades culturales, entidades deportivas, entidades sociales, todas con muchos proyectos, mucha ilusión, muchos problemas también del día a día que tenemos que ser capaces de darle respuesta. ¿Reuniones que se van a mantener en este mes de febrero? Pues efectivamente, en este mes seguiremos con ese contacto permanente, ¿no? Porque el contacto permanente, yo creo que un representante público, sobre todo un alcalde, no lo puede perder nunca, ¿no? Porque al final es el que te pone en la realidad, ¿no? Está muy bien lo que leemos en los medios de comunicación, lo que vemos en la televisión, pero al final nada suple el que un vecino te pueda decir directamente a la cara, mirándote a los ojos, qué problema tiene, demandarte una solución, darte ánimos o criticarte también por algo, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Pero es verdad que ahora que ya estamos desde la semana que viene a menos de 100 días para esa fecha clave del 26 de mayo, nosotros, y sobre todo yo, me centraré más en ya ofrecer soluciones a todos los problemas que en este momento tiene la ciudad, que creo que es lo más importante. Vamos a dejarnos de hablar del pasado, vamos a dejarnos de enfrentamientos entre partidos que no conducen a nada, y yo desde luego me centraré desde la semana que viene en ofertar soluciones, en ofertar propuestas, pensando en nuestros hijos, pensando en el futuro de Ferrol y pensando en que las cosas tienen que cambiar en Ferrol, que es lo que nos están demandando muchísimos ferrolanos. De esas numerosas reuniones con las que ha mantenido con diferentes entidades, ¿con qué cosas le llama más la atención o destacaría? Pues yo, mire, destacaría por encima de todo los temas del día a día. Porque es verdad que un buen gobierno tiene que hacer grandes proyectos, ¿no? Yo creo que está totalmente constatado que este gobierno no ha hecho ningún gran proyecto en estos 4 años, ¿no? Solamente publicidad, ¿no? Pero ni una plaza, ni una calle, ni un gran equipamiento cultural, ni un gran equipamiento deportivo. Ese es el balance de 4 años. 4 años que en grandes proyectos está a cero totalmente. Ni el convenio con Defensa, ni el Plan General de Ordenación Municipal, ni abrir Ferrol al mar, ni las pías, es decir, todos los temas que estaban encaminados totalmente paralizados. Pero eso de verdad no es lo que más me está impactando, de escuchar a la gente. De escuchar a la gente, a los vecinos, lo que más me está impactando es el día a día. El día a día porque las calles tienen más baches que nunca, no hay un mantenimiento de viales adecuado.
Mire, yo paso todos los días por la calle Navegantes. Cada día el bache de la calle Navegantes es más grande, ¿no? Y es una cosa pequeña, ¿no? Por eso digo, pero esas cosas creo que son las que demuestran que un gobierno tiene que estar, ya digo, no solo para las grandes cosas, que yo creo que también, sino al menos para resolver estas cosas pequeñas, ¿no? La limpieza, ¿no? Claro, sin contrato durante 4 años, sin pagar facturas como consecuencia de no tener contrato, al final se va deteriorando el servicio de limpieza, ¿no? Y bastante preocupación, ¿no?, que tenemos nosotros, y bastante preocupación, bueno, pues están sufriendo los trabajadores como consecuencia de esa falta de gestión por parte del ayuntamiento, el mantenimiento de los parques y jardines, los desbroces en la zona rural, es decir, cosas muy pequeñas que, bueno, pues que están en un estado de deterioro muy grande y que va a ser muy difícil solucionar. Al hilo de lo que hablaba justamente el Gobierno, pues publicaba el otro día un balance del programa Barrio a Barrio Más Cidade, donde marcaban que un total de 3.073 actuaciones en materia de servicios y obras habían hecho, en 16 barrios y parroquias beneficiados en 38 semanas de trabajo con el fin de mejorar zonas verdes y problemas de alumbrado, agua y elementos de mobiliario urbano. ¿Coincide con esta valoración tan positiva que han hecho? A ver, yo creo que un gobierno lo que no puede es no ver la realidad, y no hay más que ver los barrios, pasear por las calles, visitar los parques, para ver el estado de deterioro importantísimo el que se encuentran, ¿no? Le voy a poner un ejemplo más, ¿no?, porque yo sí que estoy yendo a todos los barrios, ¿no?, y visitando las cosas, que es lo que hay que hacer para estar en la realidad, ¿no? El Parque Reina Sofía, ¿no?, que está en pleno centro de Ferrol, el parque más importante de Ferrol. El estado de abandono es impresionante, ¿no? Por tanto, creo que el gobierno debería al menos de reconocer que tiene un problema muy importante en el mantenimiento de los servicios del día a día de los ferrolanos, y no basarse así en la publicidad de que han hecho grandes cosas, porque ya digo, se puede engañar a mucha gente poco tiempo, pero no se puede engañar a mucha gente mucho tiempo, ¿no?, que yo creo que es lo que este gobierno está sufriendo en este momento, ¿no? De otro de los aspectos que le quería hablar es, aprovechando la visita que había hecho la ministra de Defensa, Margarita Robles, hace unas semanas aquí a Ferrol, habló de las fragatas F-110, hablaba que comenzaría esa orden de ejecución, tendría lugar en abril, la firma del contrato con Avantia en mayo, pero el otro día en el Congreso hablaba que la construcción de esas fragatas F-110 no iba a estar vinculada con la modernización del astillero 4.0. ¿Usted qué opina? Mire, pues yo tengo mucha información con respecto a esto, ¿no? Tengo mucha información porque yo, estando en el Gobierno de Galicia, una de mis principales preocupaciones y una de mis principales encomiendas era solucionar el problema de la falta de trabajo en el naval, en Ferrol, ¿no? Y por eso hoy estamos en disposición de poder firmar la orden de ejecución de las fragatas F-110, ¿no? Primero iba a ser diciembre, después febrero, y ahora es marzo y abril, ¿no? Suena, la verdad, un poco electoralista, ¿no? Pero yo, en todo caso, lo que quiero decir es que lo que tienen que hacer es firmar esa orden de ejecución cuanto antes, porque lo he dicho siempre, y no lo digo los últimos meses, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, porque yo llevo trabajando mucho tiempo en esto. Es fundamental para el presente y es fundamental para el futuro de Navantia, y por lo tanto es fundamental para el presente de Ferrol y para el futuro de Ferrol. Para el presente porque son 10 años de trabajo, pero para el futuro porque llevaba aparejado en el diseño del gobierno anterior la transformación del astillero, que nos va a hacer más competitivos, no solamente para hacer barcos para la Armada Española, que también, sino para ser competitivos a nivel internacional cuando presentamos ofertas a otros países, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que hay una paralización en la orden de ejecución de las fragatas F-110, estoy convencido que va a haber esa orden de ejecución en todo caso, pero también creo que tenemos que exigir con toda contundencia, gobierne quien gobierne en Madrid, que eso vaya acompañado del proyecto de transformación del astillero, porque ese proyecto de transformación nos permitirá bajar los precios cuando ofertamos a nivel internacional y reducir los tiempos. Por lo tanto, esas palabras de la ministra de que era independiente
las fragatas con el astillero 4.0, cuanto menos creo que tiene poca información, ¿no? Por lo tanto, creo que es muy importante que sigamos apretando, en el buen sentido de la palabra, para conseguir que esas dos cosas vayan al unísono, ¿no? Y yo ya digo, aunque sea en la campaña electoral, aplaudiré cuando se firme esa orden de ejecución de las fragatas F-110, ¿no? Porque lo que he dicho, ¿no? No estamos para mirar atrás, no estamos para pensar en el pasado, estamos ahora que va a haber unas elecciones para hablar del presente y para hablar del futuro de Ferrol, ¿no? Y para hablar del presente y del futuro de Ferrol tenemos que tener las F-110 y tenemos que tener la transformación del astillero 4.0, ¿no? Por tanto, no entremos en debates del PP, del PSOE, de las mareas de Podemos. Yo creo que el debate es orden de ejecución y proyecto de transformación del astillero. Por otro lado, el otro día anunciaba que dentro de poco dará a conocer su programa de futuro basado en 3 ejes fundamentales. Coméntenos en qué se basan esos 3 ejes. Pues efectivamente, ¿no? Yo voy a dedicar los 100 días de la campaña, de la pre-campaña y de la campaña electoral, no a descalificar a nadie, no a hablar del pasado, no a hablar de los partidos, sino a presentar propuestas. Propuestas que han nacido de la gente, porque para eso me he recorrido todos los barrios, he tomado nota, he hablado con mucha gente y para eso tengo una experiencia, bueno, pues de gestión en el Ayuntamiento y en el Gobierno de Galicia que avalan poder presentar, lo primero, no un programa electoral, sino un proyecto de ciudad que yo creo que es mucho más importante. Ferrol está en una situación delicada. Es una ciudad con un gobierno paralizado y por lo tanto lo que hay que presentar es un proyecto de ciudad para todos, donde todo el mundo pueda verse representado. Y yo, como decías, voy a presentar 3 ejes. El primero de esos ejes es el crecimiento económico y la generación de empleo. Todo es muy importante en una ciudad, pero al final lo más importante es que nuestros jóvenes, nuestros hijos no se tengan que ir de Ferrol por falta de oportunidades. Y para eso tenemos que ser capaces de generar empleo. Generar empleo en torno al naval, que lo estábamos comentando antes, en torno a las comunicaciones, en torno a las facilidades para que la gente pueda invertir en nuestra ciudad, en tener suelo industrial donde se puedan asentar empresas. Por lo tanto, ese va a ser nuestro principal eje y nuestra principal obsesión, que Ferrol crezca, que crezca en empleo. El segundo eje es la transformación urbana, ¿no? Grandes obras, porque hacen falta grandes obras para que Ferrol tenga esa transformación que han tenido otras ciudades hace años, La Coruña, Lugo o Pontevedra, ¿no? Y por lo tanto hay que presentar proyectos de obras importantes, que tengan un impacto importante en los barrios. Y después, en ese mismo eje también, el cuidado de los barrios y el cuidado de la ciudad. Te lo decía antes en la entrevista, ¿no? La gente está preocupada por los baches, está preocupada por los jardines, está preocupada por la limpieza, está preocupada por la seguridad, está preocupada por el transporte público. Pues en ese segundo eje es donde vamos a enmarcar la transformación y el cuidado de nuestra ciudad. Y el tercer eje es quiénes son los destinatarios de todas esas actuaciones. Los destinatarios de nuestro proyecto de ciudad son las personas, son los ferrolanos, ¿no? Y por eso presentaremos 3 planes muy importantes. Un plan para los mayores, porque en Ferrol tenemos muchos mayores que necesitan más apoyo del ayuntamiento, más ayuda en el hogar, más actividades, sentir que han trabajado toda una vida y que el ayuntamiento está presente para devolverles todo lo que le han aportado a su ciudad. El segundo plan es un plan para los niños y para los jóvenes, porque son el futuro de nuestra ciudad, ¿no? Y el tercero de esos planes tiene que ver con las familias, porque las familias son el eje sobre el que se vertebra la sociedad y por tanto apoyar a las familias es tener un proyecto para todos los ferrolanos, ¿no? Por tanto, esos son los 3 ejes en torno a los que van a girar todas las propuestas que le vamos a ir presentando los próximos días a los ferrolanos. Propuestas pensadas para las personas, pensadas para los ferrolanos, propuestas prácticas, propuestas que se puedan poner en marcha desde el primer minuto, pensando sobre todo en ellos, pensando en que ellos tienen que ser los destinatarios y que cuando vean al ayuntamiento no piensen que es un problema, sino que el ayuntamiento está ahí para ayudar y para liderar
el cambio que esta ciudad necesita, porque creemos en Ferrol y porque creemos que se pueden hacer las cosas de otra manera. Otro de los aspectos de los que se quejan muchos ciudadanos son del transporte de esas líneas de autobuses que no llegan a determinados sitios, como por ejemplo el hospital de algunos lugares. ¿Cree que habría que mejorar también esta situación? Por supuesto, y creo que este año tenemos la ocasión de hacerlo porque vencen las concesiones de transporte de la Xunta de Galicia y que el Ayuntamiento de Ferrol tiene capacidad para crear una empresa municipal de transportes donde no haya dos empresas, sino que una única empresa vigilada por el Ayuntamiento pueda establecer las líneas un poco a demanda y respondiendo a los intereses de los ferrolanos, ¿no? Por lo tanto, creo que tenemos una buena ocasión para organizar el transporte, que desde mi punto de vista tiene que ir acompañado también de un tema que también escucho semana tras semana, que es el tema de los aparcamientos. Tenemos un problema de aparcamiento de vehículos, no solamente en el centro de Ferrol, que por supuesto también lo tenemos, sino que en todos los barrios hay problemas de aparcamiento, ¿no? Por lo tanto, creo que eso es una actuación que con un buen transporte y unos buenos aparcamientos, bueno, pues podemos que esta ciudad sea una ciudad más accesible. Otro de los temas que están siendo debatidos en estos últimos días no tiene que ver exactamente con el concello, pero le quería preguntar, esa subida que ha sufrido la AP9, el peaje, en esta ocasión, fue la que subió más con respecto al resto de las autopistas de toda España. ¿Cree que se debería trabajar con los gobiernos, deberían hacer reducir o suprimir este peaje para que mejore los vínculos entre Coruña y Ferrol, esos vínculos empresariales, por ejemplo? Pues yo creo que es imprescindible hacerlo, ¿no? Creo que la AP9 tiene unos peajes muy elevados para las empresas, pero mucho más elevados para los particulares. Mire, una persona que vive en Ferrol y va a trabajar a La Coruña, que es una realidad del día a día, porque las fronteras ya no son los ayuntamientos, las fronteras ya no existen para las personas. Hoy en día podemos decir que es el peaje. Afortunadamente, efectivamente, la frontera es el peaje. Claro, no se pueden gastar 400 euros entre peaje y gasolina, ¿no? Por lo tanto, creo que tenemos que avanzar hacia esa reducción de peajes. Y creo que en el momento que se haga la transferencia del AP Nueva Galicia, lo que tiene que exigir Ferrol es tener el mismo trato que están teniendo otras ciudades en este momento. Yo lo digo siempre, y hay que reivindicarlo. En Ferrol no pedimos más de lo que tenga cualquier otro, pero tampoco nos vamos a conformar con menos. Por lo tanto, creo que esos peajes tienen que amoldarse a esa situación de conurbaciones urbanas, de áreas metropolitanas, ¿no? Donde efectivamente un peaje de esas características no puede ser frontera al crecimiento económico ni frontera a las personas, ¿no? Por lo tanto, yo también incluiré y detallaré cuál es mi propuesta con respecto a la autopista en las próximas semanas. Por otro lado, también le quería preguntar qué va a pasar, hablaba de las obras. En este gobierno actual, las tres grandes obras de las que hablaba el Ejecutivo, pues estaba esa remodelación de la Plaza de Armas, la pasarela de Santa Mariña o el mercado de Caranza. ¿Qué va a hacer usted si sube al poder? ¿Qué va a pasar con estas obras que van a quedar en manos de Dios? No va, por el momento, por cómo están las cosas, no sabemos si se comenzarán o no. Bueno, quedarán en manos de los ferrolanos, ¿no? Porque serán los ferrolanos dentro de poco más de 100 días los que decidan, ¿no? Yo le querría pedir un poco de prudencia al gobierno porque el 2 de abril se convocan las elecciones y el gobierno pasa a ser un gobierno provisional, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que no hay que hipotecar decisiones que vayan a tomar, ya digo, no los gobiernos, sino los ferrolanos, con su voto, el 26 de mayo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo primero es que hay que escuchar a los ferrolanos. Yo presentaré mis propuestas, ¿no? Y mi propuesta para Armas, yo ya lo he dicho en algunas ocasiones, es tener una gran plaza en Armas, pero tener una gran plaza con aparcamiento. Yo creo que si tenemos un problema de aparcamiento, lo que no podemos hacer es suprimir aparcamientos, ¿no? En este mandato, el balance de este mandato es que ha cerrado el aparcamiento de Armas. Yo lo digo siempre, no hay más que ver los comercios de enfrente del aparcamiento de Armas y los bajos vacíos para ver cuál ha sido la consecuencia de ese cierre. Y, bueno, pues desgraciadamente parece que está con un riesgo muy importante también de cierre
el parking de Portanova, ¿no? Por lo tanto, en fin, yo creo que el balance de este mandato va a ser el cierre de 2 parkings en una ciudad que necesita parkings y que necesita aparcamientos gratuitos también para los vecinos, ¿no? Por lo tanto, ese va a ser mi planteamiento, serán los ciudadanos con su voto al final los que deciden si quieren seguir con este proyecto o quieren un proyecto alternativo que nosotros también, por supuesto, vamos a presentar porque es nuestra obligación y porque sentimos que la mayoría de los ferrolanos no quieren que deje de existir un parking en el corazón de nuestra ciudad, ¿no? Y con respecto a los proyectos de Santa Marina de Caranza, pues la continuidad de esos proyectos, pero de una manera más ambiciosa, ¿no? Porque esos 2 proyectos son proyectos que yo ya tenía siendo alcalde, que se han visto reducidos. Porque Santa Marina, yo dejé un proyecto con una pasarela peatonal y con una calle para coches, porque si queremos conectar barrios, los barrios se conectan peatonalmente, pero se conectan también por coche, ¿no? Yo no sé qué manía especial se le tiene a los coches, pero es una realidad del día a día que en todas las casas hay 1, 2 o incluso 3 coches. Y bueno, pues los gobiernos no pueden ir contra la gente. Y con respecto a Caranza, pues lo mismo, ¿no? Porque el proyecto tan, bueno, parece que tan importante que presenté es un trocito del proyecto que yo tenía presentado para el mercado de Caranza, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en el próximo mandato se ejecutará sin problema lo que no se ha ejecutado en este mandato, ¿no? Porque este gobierno habla de 3 obras, pero al final habla de 3 proyectos, porque obra no va a estar acabada ninguna de esas 3 cuando se convoquen las elecciones. No. Yo diría el caso que no va es que a estar, sí empiezan. yo diría que no va a estar ninguna ni empezada en el momento que se convoquen las elecciones. Y tiempo al tiempo podremos verlo. Para finalizar esta entrevista me gustaría preguntarle, comentaba, a partir de la semana que viene, quedan menos de 100 días con fuerzas en esta última etapa para esas elecciones. ¿Y cuál va a ser justamente esa hoja de ruta? Porque ya casi se ha reunido con todo el mundo. ¿Será en el momento de sentarse y empezar a reunir todas esas opiniones de los ciudadanos? Pues mire, nosotros hemos estado estas semanas, estos meses, reuniéndonos y escribiendo, planificando, organizando. Yo lo dije cuando di el paso de presentarme. Me encuentro más preparado que nunca. Mi experiencia en el Gobierno de Galicia pues, me ha permitido, creo que, mejorar muchísimo mi capacidad de gestión, que es lo que necesita esta ciudad, que he vivido siempre de una manera pues, muy cercana, porque aquí tengo mi familia, aquí quiero que bueno, pues, nuestros hijos puedan seguir viviendo y se puedan desarrollar aquí, y ahora ya es el momento de poner soluciones encima de la mesa, que es a lo que nos vamos a dedicar, ¿no? Por lo tanto, con muchísima ilusión. La verdad es que hay muchísima gente que está deseando un cambio, que han visto que esto no funciona, sencillamente no funciona, sin acritud, ¿no? Simplemente no ha funcionado. Las coaliciones en Ferrol, desgraciadamente, siempre han acabado así, y lo que quieren es un cambio. Y yo estoy contagiado de esa ilusión y de ese optimismo, que también sé que es una gran responsabilidad, ¿no? Porque sé que quedan muchas cosas por hacer, pero que estamos muy organizados y muy preparados para que, si los ferrolanos nos dan una confianza muy mayoritaria, poder desarrollarla sin hipotecas y sin depender de nadie, ¿no? Que yo creo que es lo más importante. Lo más importante es depender solamente de los ferrolanos. Con una mayoría absoluta se podría conseguir llevar a cabo más proyectos tal vez que con una coalición. Bueno, la historia de las coaliciones está escrita, ¿no? La historia de las coaliciones es que no se aprueban presupuestos, no se empiezan y no se acaban las obras, y yo creo que eso bueno, pues, va a también influir muchísimo en la idea de los ferrolanos, ¿no? A mí hay muchos ferrolanos que no son de mi partido, que me dicen, mira, yo no soy de tu partido, pero en esta situación de extrema necesidad lo que necesitamos en Ferrol es una mayoría absoluta, ¿no? Y bueno, pues yo voy a apelar precisamente a esa necesidad de una mayoría absoluta, porque yo también, si me vuelvo a presentar y si he decidido presentarme para tener una mayoría absoluta y para no depender de nadie más que de los ferrolanos, ¿no? Porque para hacer realidad el proyecto que yo voy a presentar hace falta que todos sumemos algo a ese proyecto, ¿no? Y todos los ferrolanos podremos hacer mucho el 26 de mayo con lo que elijamos para el futuro.
Ahí tendremos que esperar al 26 de mayo, que es lo que sucede. José Manuel Rivarela, como siempre, gracias por venir a Espacio Abierto. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias también a todos ustedes. Recordarles que nos pueden seguir a través de la página web, en las redes sociales o en el propio canal de YouTube. Que tengan muy buenas noches.